mucho la ropa y se sabe cuando alguien ha estado consumiendo al producto que tabacalero. Pero bueno, en fin, seas quien seas, trata de dejarlo, hijo o hija, porque es un feo hábito. Esa es una. Segunda, te va a causar insuficiencia renal y ya sabes que 5 funciones del riñón vas a perder. Tercera, te cansa el páncreas y te va a mandar directamente a una diabetes y esa siempre va acompañada de la cajita feliz, o sea, de hipertensión también junto y pegado con... Ajá. Y por último, pues te vas a morir por la falta de oxigenación ahogado o, como guión, ahogada en tus propios mocos. Si es que no te mato ya, la policitemia. ¿En serio? Sí. Recordemos que entonces en el enfisema pulmonar, niños míos, el problema con esto es que hay aire atrapado. Ok. El problema entonces aquí, el rollo es que el pulmón dirá, prolongo la expiración. Prolongo la expiración. Lo cual le daría una apariencia de que está soplando. Lo cual nos da al soplador. Pero también dijimos pues que al estar el pulmón retacado de aire, que es inservible, va a tener o va a generar una condición crónica llamada hipoxia o hipoxemia, como le quieras llamar. Falta de oxígeno rondando en la sangre, desde luego. ¿Por qué? Porque no está llegando el aire nuevo, renovado. Claro que se renueva cada 7 respiraciones y la reservita se ha ido a la fregada. Acá. La hipoxia, entonces. Nos dice, profe, ¿qué? ¿Sabes lo que es la hipoxia? No lo sé. Bueno, lo vas a ver con 2 situaciones. Uno, médico que se respeta o estudiante de medicina que se respeta a estas alturas, ya debe tener un aparatito muy simpático que se llama oxímetro. Pásale, Sebastián, mira, qué caballeroso Damián al dejarte pasar y qué mal que llegaron los dos tarde. En fin. Habría sido perfecto, Damián, si hubieras llegado a tiempo y le cedieras el paso a Sebastián, pero ahora la pregunta que yo te hago a ti es, ¿por qué tan tarde? Se me acabó la almohada. ¿Estabas qué? Se me acabó la almohada. Como debe ser, bien, es el mejor motivo que me han dado. Mucho mejor que decirme, me quedé dormido, espérame. Ok. Exacto, o sea, hay que pensar en algo más artístico, en algo más emocionante, combatir el crimen, puse a hacer apuestas en los billares del centro. Sebastián, ¿tu sentido del olfato, tu nervio craneal par 1 está bien? ¿Está funcionando? ¿Pero sí ves que alguien fumó en la mañana? Va a ser tu tarea investigar, como si estuviéramos jugando club, quién fumó en la mañana. Y tengo la sensación de que es niña, pero bueno, en fin. Estoy viendo a ti, Andrea. Pero bueno. ¿Fumas, verdad, Andrea? ¿Segura? A ver, si te dices que sí. ¡Ay, fumadora! No, mírala. Ok, está bien, déjalo. Te va a hacer daño. En fin, la hipoxia, queridos niños míos, fíjense muy bien. Consíganse o váyanse consiguiendo un aparatito muy simpático que se llama oxímetro. Por medio de una luz infrarroja en el dedito índice, normalmente por comodidad de todos nuestros pacientes, nos va a medir precisamente el porcentaje de hemoglobina que está pasando a través de los glóbulos rojos que llegan a los capilares de la punta del dedo y... para que tú y yo digamos que estamos normales en nuestra oxigenación, definitivamente no la Isa, ¿fumas? ¿Captas el olor de que alguien fumó aquí? Va a ser tu tarea investigar y me lo dices en el siguiente chisme time. A ver, ¿quién estuvo fumando? Para dejarle planas, no debo fumar, debo dejar el tabaco. Entonces, el oxímetro, mientras se lo pongas en el dedito y marque permanentemente arriba del 90%, tú tranqui, todo va a estar bien. Pero, si deseas un estudio muchísimo más específico, tú y yo sabemos que la gasometría, que obviamente nos va a dar los parámetros necesarios, incluso para saber si estamos en condición o punto de una acidosis respiratoria, si es que el pulmón está todo bloqueado, la gasometría, principalmente ver 2 puntos, el pollo Pepe o presión parcial de oxígeno, que tiene que estar, como ya dijimos, entre 60 y 100 milímetros de mercurio, y el pollo Pepe o presión parcial del dióxido de carbono, que no tiene que superar, según nos dijeron en Kitsania, los 45 milímetros de mercurio, empezando por ahí. ¡Claro! El pH del bicarbonato sería el riñón compensando, pero, hablando del riñón entonces, nos va a decir, profe, ¿qué? Recuérdales a tus muchachines en simpaticísimo previously, que yo, riñón, voy a captar esto de la hipoxia. A mí se me va a llegar el chisme y se me va a decir, óyeme, riñón, ¿qué crees que hay muy poco oxígeno? ¿Y qué quieres que yo haga? Mándale decir a la fábrica que empiece a generar muchísimo más glóbulos rojos. Si queda poquito oxígeno, pues que haya muchos repartidores. Ese es el punto. ¿Ok?
Entonces, como ya sabrás y como dijimos el otro día en nuestro acto secuencia, se va a liberar la eritropoyetina. Y entonces tendremos un grave problema de policitemia. ¿Ok? El problema con la policitemia, deja tú que pone al paciente policitemia, deja tú que pone al paciente Rosita. El problema con la policitemia que no se resuelve, el problema con la policitemia que no se resuelve es que esta tiende a ser hipercoagulabilidad. O sea, esta tiende a ser coágulos, pero de glóbulos rojos. ¿En serio? Sí. Demasiado glóbulo rojo puede jugarla de plaquetas. Y es normal. ¿Por qué? Porque sabemos que son hermanos, vienen del mismo precursor, de la célula madre del precursor mielocítico, solamente que unos se formaron por el estímulo de la eritropoyetina y las plaquetas vienen por el estímulo de la trombopoyetina, cortesía del hígado SADCB. Ok, vale. El problema entonces es que vas a morirte ahogado en tu propio aire, pero desoxigenado. O el problema de los coágulos por la excesiva eritropoyetina hace a tu sangre más viscosa, más espesa y también te mata. Eso sí es que la hipoxia no ya mató a tus tejidos tal cual. Ah, bueno. Pero habíamos mencionado que la otra variedad, queridos niños míos, era la bronquitis crónica. En esta situación o en esta entidad o en esta variedad, si se quiere, del EPOC, el pleito es que los bronquios como tal, mejor dicho, los bronquiolos, porque es lo que habíamos mencionado, que son los más sensibles porque tenemos colorizo en sus paredes, van a sufrir la inflamación, el daño y la fibrosis. Todo lo que le pasaba al alveolo, pero ahora en el bronquiolo. Igual, mismo problema del efecto de válvula, mismo problema de la hipooxigenación, pero aquí se le añade otro problema. Mira, los bronquiolos nos dicen, profe, ¿qué? ¿Tenemos un problema más? Sí, ok. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, el problema es que parece ser que al fin reclutaron a tu profe. ¿Te acuerdas el problema que tuvimos con un cierto maestro la otra vez que te lo platiqué? Pues ya llegó el reporte. Y yo, bueno, está bien. Mañana me toca rendir cuentas, pero voy a hacer un poquito más emocionante la cosa. Voy a decirles, quiero a mi acusador enfrente de mí. Quiero que... Digo, porque no sé su nombre. Solo sé que es chiquito y parece trabajador del municipio. Pero me gustaría saber el nombre para saber a quién me estoy enfrentando. En fin, continuando entonces, nos dice el bronquio. Me dice, mira, profe, el problema es que tengo muy cerquita a los capilares. ¿Ok? Tengo muy cerquita a los capilares. Sí. Y eso, el problema con la inflamación es que también va a alcanzar el daño a ellos. ¿Y cuál es el problema? Te debo preguntar. Bueno, el problema aparte de que no estoy dejando entrar el aire, de que no se está oxigenando el cuerpecito de nuestro paciente, el problema va a ser esto, mira, se va a generar este pleito. Una hipertensión pulmonar. ¿Al pulmón también le da hipertensión? A todo le puede dar hipertensión, profe. Todo lo que tenga un riego sanguíneo sí o sí, le puede y le pega hipertensión. ¿Cómo la ves? No, pues muy mal. La pregunta aquí es, óyeme, pulmón, ¿qué? ¿A ti te conocen o tú tienes vasos sanguíneos? Sí, considerados o mencionados como la circulación menor. Sí, ok. ¿En qué consiste la circulación menor? Bueno, el problema entonces, dice el pulmón, el problema de la circulación menor, o más bien el rollo con la circulación menor, es precisamente el arribo de sangre que me patrocina el lado derecho del corazón. Acuérdate que cuando estuvimos platicando de cardio dijimos que el lado derecho, ventrículo y auricular, avienta la sangre que va a ser trabajada por mí a través de la gran arteria pulmonar. ¿Sí? Ok, habíamos mencionado entonces que el lado derecho del corazón, su aurícula derecha y su ventrículo derecho, me arrojan sangre, mientras el lado izquierdo la avienta, pero hacia el cuerpo tal cual. Así como el lado izquierdo, la gran arteria aorta y todas las ramas del cuerpo tienen su presión cuando aprieta sístole 120 y cuando descansa 80 milímetros de mercurio, la arteria pulmonar también tiene su presión. La arteria pulmonar también aprieta cuando el lado derecho hace sístole y también descansa o deja de apretar tanto cuando está haciendo diástole. La pregunta aquí es, ¿cuánto es lo normal de presión de la arteria pulmonar? ¿Todavía se acuerdan? 16. ¿De qué? 16. De 16. Fíjate bien, algunos libros te marcan que mínimo en diástole
puede estar en los 8 milímetros de mercurio y que ante la sístole puede llegar incluso hasta los 24 milímetros de mercurio, con una media de 16 precisamente. Entonces fíjense muy bien aquí, queridos niños míos. El rollo es que, fíjate cómo el lado derecho del corazón hace menos esfuerzo. Tiene que apretar a lo mucho 24 milímetros de mercurio, mientras el izquierdo 120. Y cuando descansa, la arteria pulmonar dice yo descanso 8 milímetros de mercurio, mientras la aorta y las ramas a 80. Entonces, como ves, el lado izquierdo es más, o es un poquito más débil, descansa más, se esfuerza menos si se quiere. A ver, ¿cuál es el pleito? Bueno, el problema, acuérdate, es que ante toda circulación no podemos alejarnos de lo que es la ley de Ohm, o sea, lo que es conocer el flujo, lo que es conocer la presión y lo que es conocer y considerar la resistencia. Ok, entonces yo le digo, lado derecho del corazón, ¿qué? Tú estás nutriendo mi pulmón. Sí. Ok, ¿cómo lo estás? ¿O cuánto flujo, cuánta presión le estás dando? Ya dijiste, profe, 24 sobre 8 milímetros de mercurio en situación fisiológica. Ok, hablemos del flujo. ¿Cuánto flujo, cuánto jugo le estás aventando a los pulmones entonces minuto a minuto? Esto, mira, profe, 5.200 mililitros de jugo para que lo trabajen. De jugo desoxigenado, si se quiere, que el pulmón tiene que hacerle hematosis. Ok, y finalmente, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? El pulmón, ¿qué tan difícil me va a hacer a mi corazón derecho entregarle la sangre? O sea, para fines prácticos, la resistencia en cuanto a la circulación pulmonar, sería qué tan esponjosito, qué tan esponjosito, con C, profe. Ok, qué tan esponjosito está el pulmón. ¿El pulmón tiene que estar esponjosito? Sí, porque está básicamente lleno de aire. De hecho, si tú y yo sacamos el pulmón de una persona y le exprimimos todo el aire, queda del tamaño del puño cerrado, como dicen que mide tu corazón cuando das honores a la bandera. No es sino el aire del que está lleno el que hace que tenga una estructura, una morfología que abarca todo el tórax. Entonces, básicamente tiene que estar elástico, esponjosito para poder meter aire y sacar aire. ¿Ok? El rollo entonces es que esto esponjosito, lo esponjosito del pulmón, es precisamente lo que nos va a determinar si la sangre llega fácil o si llega difícil. Es lo que va a oponer resistencia a la fuerza con la que el corazón le va a hacer llegar su sangre para que trabaje a través de las arterias pulmonares. Por lo tanto, mira, signo matemático del por lo tanto y por supuesto signo internacional de los toblerones en los aeropuertos. Por lo tanto, más fibrosis, o sea, más cicatrización, más inflamación, más hipertensión arterial pulmonar, y eso es igual a más resistencia. Ok, ¿y eso es muy malo? No lo sé, profe, tú dímelo. No, dímelo tú a mí. Ok, sí, es muy malo. ¿Por qué? Porque el pulmón va a decir, aquí hay un problema, Houston, ¿cuál? Estoy demasiado cicatrizado, demasiado duro. Y, bueno, aquí el rollo es que, mientras más resistencia yo ponga con mis cicatrices, la sangre se va a empezar a regresar. No se va a poder ir al pulmón porque está todo cicatrizado, todo duro, todo tieso, y se va a empezar a ir. Oye, pero no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo le está aventando sangre con cada latido para que trabaje. Sí, pero hay un puño que viene y regresa. ¿Y adivina qué va a pasar? Pues lo que pasa en Lázaro Cárdenas cuando alguien decide chocar. Sí, exactamente. ¿Empieza a qué? Empieza a llenarse, o mejor dicho, empieza a haber una circulación retrógrada. O sea, el ventrículo derecho se las va a cargar. El ventrículo derecho va a decir, profe, ¿qué? ¿Ya viste que se me está regresando la sangre? Sí, porque el pulmón está todo cicatrizado. No puede avanzar la sangre y se te está regresando a ti. ¿Qué vas a hacer con eso, corazón? El corazón dice, tú tranqui, profe, porque yo puedo con eso. Me voy a fortalecer. Voy a ir al gimnasio y me voy a rapar. Ok, estás cerrando ciclos, supongo. No estoy cerrando ciclos, sino que yo, corazón, voy a esforzarme mucho. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si le estás cargando de jugo, fíjate muy bien, si le estás cargando de jugo, el corazón se va a hacer más fuerte porque quiere aventar más recio la sangre. ¿Ok? Entonces ahí te va.
Fíjate muy bien en este punto, Víctor. Atento aquí nada más para que despiertes. Una adivinanza. No te preocupes si no la sabes. Yo tampoco la sé, por eso te la estoy preguntando. Fíjate bien. El pulmón apretó con cicatriz. Generó una hipertensión pulmonar. Aquí hay hipertensión en esta arteria pulmonar. O sea que sus arterias están extremadamente tensas. Hay mucha fuerza porque hay una retacadera de agua. ¿Ya? Hey, el corazón entonces tiene que hacer muchísimo más potencia, ponerse potudo, ponerse mamado, como decía en mi rancho, para poder aventar con cada sístole la sangre. El pulmón está duro, el corazón dice, te lo aviento bien recio. Ok, la pregunta aquí es, si alguien nos jugase una adivinanza y dijeran, Víctor, hola, ¿cómo estás, Heidi? Buenos días. ¿Dormiste bien? ¿Tomaste agua? Sí. ¿Sí? ¿Segura? ¿Este es el propio? ¿Puedes si tú crees poder? Gracias, Adelante. con permiso, perdón. Propio, bienvenida. No, me caso. ¿Alguna razón en especial para llegar tarde, además de que me odias? No, es que fui a dejar a mi hermana primero. ¿A Y se me hizo dónde? bien tarde, a la prepa 3. 3. Ajá. ¿Dónde queda esa? Ay, es que no me sé por Me alegra que hayas llevado a tu hermana a la prepa 3 y no sepas dónde queda, lo cual denota que es una mentira. No, es verdad, siempre la llevo, pero... Es como los pacientes. Hola, vuelvo, no sé si se acuerda de mí, vine hace 7 días y yo, no me acuerdo de usted, veo alrededor de 475 pacientes cada semana, difícilmente me acuerdo de usted, pero si me platica. Es que no sé si es el mercado de San Juan Bosco el que está por ahí cerca, pero... Es que no, yo no sé. Siempre utilizo Google Maps para... Es que no, profe, no sé, no me acuerdo porque es mentira, la inventé. Pero bueno, está bien. Como los pacientes, me sigue, es que sigo teniendo un dolor en la espalda. Dime cómo te tomaste exactamente los medicamentos que te dejamos. Si te los estuviste tomando diario, seguro sabes cuáles te dimos y cómo tomártelos. No me acuerdo. Porque no te los tomaste, ¿verdad? No. ¿Por qué no te los tomaste? Porque quiero seguir sin trabajar, me da incapacidad. No. No, yo sí la fui a llevar. ¿Cómo se llama la hermana? Es verdad, Yasmín. Qué nombre tan bonito. ¿Qué edad tienes? Tiene 17. ¿Y está en la prepa? ¿En qué Sí, semestre? En el último. ¿Cuál es el último semestre de ¿En la el prepa? sexto? No sé, me estás preguntando. Sí, en sexto está. ¿Creemos? No. Está bien, te creemos nomás porque te aventaste de 15,000 pies de altura. Solo por eso. En fin, entonces imagínate, Víctor, que dicen, profe, Víctor, por el premio mayor de 100,000 pesos, díganos, en la situación de fibrosis pulmonar, el trabajo para el que debe vencer el ventrículo derecho, para aventar con muchísimo más fuerza el chorro para que el pulmón lo trabaje, ¿qué estaría o cuál de estas dos condicionantes intrínsecas del corazón le está aumentada? ¿La poscarga o la precarga? ¿Cuál de todos crees? Precarga. La poscarga, chabón. No te fijes en los gestos del profe. La precarga no, era la poscarga. Exacto, poscarga, bien dicho. Se la ve, no dejé terminar el enunciado, ¿viste? Ok, exactamente, la poscarga. ¿Por qué? Porque el inicio del problema es que el pulmón está oponiendo resistencia a que la sangre avance, ¿ok? Lo cual genera un apretamiento o un sobreabotagamiento de sus arterias, lo cual el corazón tiene que aventar más fuerza. Fuera precarga, por ejemplo, si de la aurícula derecha y el gasto venoso cava superior e inferior le llegará demasiado jugo. Entonces, en este caso del EPOC, en este caso de la bronquitis crónica, tendríamos un problema de hipertensión pulmonar y un aumento dramático de la poscarga para nuestro corazón. El rollo es que el corazón va a responder, como siempre, generando muchísima más fuerza. Claro, generando muchísimo más potencia en cuanto a sus fuerzas de Starling. O mejor dicho, su mecanismo de Frankie Starling. Heidi, ¿te acuerdas qué era el mecanismo de Frankie Starling? Sí, la presión con la que entra y sale según... Pues sí, el corazón. Ok, entonces a mayor estiramiento de la fibra, porque le está cayendo más sangre, más enganchamiento de actina y miocina, muchísimo mejor o más potente golpe activo. Lo cual definitivamente llevaría a nuestro bombeador amigo a el bombeo. O sea, una hipertrofia. La pregunta es, en su momento platicamos, en su momento dijimos, Andrea, que había dos tipos de hipertrofia en el corazón. Tómala, Heidi.
No, está bien. Qué bueno que... ¿Es foránea? ¿Yo? No. ¿Por qué no acompañaron tus papás a la niña de la escuela? Ay, porque les da flojera. Ok. No preguntaré más. Hay líneas que no se cruzan. ¿Neta? Ok. Bueno, había dos tipos de hipertrofia. La excéntrica y la concéntrica. Andrea, ¿cuál de estas dos fuerzas, o mejor dicho, cuál de estas dos hipertrofias, tomando en cuenta que lo que está aumentado es la poscarga, cuál de estas va a prevalecer en nuestro corazón? Bueno, en el corazón del enfermo. La concéntrica. Cuando la poscarga está elevada, cuando la presión está elevada, se pone grueso, tanto hacia afuera como hacia adentro. Cuando la precarga, o sea, el jugo que le llega, es demasiada, lo estira y sería excéntrica. Acuérdate, cuando la extrínseca es que se va a inflar como un globo y va a quedar aguado. Es el punto con la extrínseca. O sea, se infla y se aguada. Y la concéntrica se engruesa. Si nos fuéramos un poquito más hacia lo más profundo fisiopatológicamente hablando, le preguntaría a ti y a tu leche Santa Clara, ¿cuál de las dos movimientos maestros del corazón están alterados en cada una? La sístole y la diástole. Empezamos con la excéntrica. Si el corazón está extremadamente estirado, ¿qué crees que se compromete más? ¿Su llenado o su exprimida? Exprimida. Exactamente. Sí, pregunta de Ceneval. Mientras, si el corazón está extremadamente engrosado, engrosó su cavidad por adentro y hacia afuera, entonces lo que se compromete es su diástole, porque está demasiado grueso y no puede almacenar suficiente jugo latido por latido, aunque quisiera. La pregunta para Juan Pablo es, ¿cuánto normalmente un corazón deposita de diástole por cada latido? También conocido como el volumen telediastólico. 120. Exactamente. 120 mililitros. Acuérdense de eso, chavalos míos, porque es muy importante, ¿viste? Bueno, entonces, continuando entonces con este rollo, después de echarle pleito a los que llegan tarde, o sea, nada más me falta que alguien cruce por esa puerta y no sé, y tengo el pensamiento de que va a ser la chaparrita de la de acá de Vallarta. No, esa no va a venir, ni siquiera se va a molestar. La pregunta es ¿por qué? Digo, lo dijiste con mucha seguridad, supongo que tú lo sabes. A ver. Es que no durmió nada. ¿Y qué culpa tengo yo? No durmió nada, ¿por qué? Dado que sabes tanto. Tú y tus Converse rojos. Es que el Pertinca nos dijo que teníamos que subir nuestra presentación grabada. Y pues como no teníamos nada porque habíamos presentado anteriormente, entonces queríamos tener primero la primera presentación, pero después hacer la segunda. Supongo que fue exclusivo tarea para la güerita esta, ¿no? No, Digo, porque el resto parece ser que sí es que algunos que ya expusieron. Nosotros, Ah, también yo tampoco he acabado, pero como no tenía tiempo. pero viniste. Bien por ti, gracias. En fin. Ya después acabó el rato. Entonces, le echaré pleito a la siguiente persona que llegue tarde. Y estoy seguro que alguien va a llegar. En fin. Entonces, niños míos, el problema con la bronquitis crónica es que nos va a generar a la larga que el corazón se hipertrofie para poder responder a la resistencia pulmonar. El pleito es que se va a engrosar hacia adentro, va a generar una hipertrofia concéntrica, va a comprometer su diástole y nos va a llevar precisamente a una insuficiencia cardíaca, pero del lado derecho. ¿Por qué? Porque el corazón extremadamente engrosado no va a poder llenarse de jugo para estarlo mandando a los pulmones en tiempo y forma y va a venir el mismo problema. ¿Cuál? La regurgitación. Si recordamos entonces el problema, es que el corazón derecho va a decir, profe, ¿qué? Tengo el problemita de la hipertrofia, estoy demasiado grueso y en lo que sea que le estaba ocasionando problema al pulmón, para lo que me estaba aumentando la resistencia, no se ha resuelto o resolvido, como dicen mis analfabetos parientes. Ajá, el problema entonces es que, ¿cuál es el rollito? Que yo ya hice hipertrofia, profe, ¿ok? Resuélvela. No puedo. El pulmón, fíjate bien, sigue regresándome sangre a una cavidad ya hipertrofiada y las cavas me siguen aventando sangre como normalmente el gasto venoso dicta y dice. Entonces, si el pulmón me regresa sangre a mí, yo ya me engrosé y no me cabe un palo. Hey,
Esta se está regresando. Mira los albureros. Ay, Dios mío. Ah, pero para Fisiopato. Mira los nombres. En fin. Pero bueno, ya me lo aprendí, que los tralaleritos dicen tralalabra. ¿Será así o más o menos? Sí, me alegra. Yo viendo un cangrejo, ¿verdad? Eso está muy tralalero. Entonces, el problema con el corazón hipertrofiado es que tarde o temprano no le va a caber ni una gota, y la va a regresar a la aurícula. La aurícula no va a poder con tanto abotagamiento, tanto de la sangre que viene por las cavas, como de la sangre que se le está regresando del lado derecho y por lo tanto del pulmón. Y lo que va a suceder es que, ¿qué? Que va a regresar la sangre de salud a través de las cavas para arriba y para abajo, llevando entonces ¿a qué? A una sobredistensión de las venas, a una distensión, o bueno, más bien un sobreestiramiento. ¿Por qué? Por acúmulo de jugo. Las venas, tanto cavas de arriba como cavas de abajo, van a decir, profe, ¿qué? Tenemos demasiada agua. ¿Por qué? La agua regurgitada, porque el corazón derecho ya no pudo, se hipertrofió. No está jodido, pero está hipertrófico y no puede avanzar el agua tal cual. La estamos depositando dentro de nuestra tubería y por lo tanto esa está aumentando cada vez más. Aumenta la presión hidrostática. ¿Y cuál es el problema de que se aumente la presión hidrostática? Bueno, el problema es que si se aumenta la presión hidrostática, adivina qué va a pasar, profe. El agua se va a salir y va a empezar a generar edema. ¿Dónde? En todos lados. Empezando por las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque el agua tiende a irse por efecto de gravedad hacia las patas, ¿ok? Pero en realidad, para fines prácticos, cuando platicamos de la insuficiencia cardíaca y hablamos de la insuficiencia cardíaca derecha, yo diría, oye, ¿qué? Vena cava inferior, mande. Si el paciente está parado, ¿hacia dónde va el agua? Hacia abajo. ¿Y qué va a edematizar? ¿Qué va a hinchar? Bueno, mira, va a edematizar al hígado, va a edematizar al estómago, va a edematizar a los intestinos y finalmente a las extremidades inferiores, dándonos desde luego la típica imagen de la patita hinchada, tipo mamut, y eso no nada más nos quiere decir que el corazón derecho dejó de funcionar. ¿Pero el corazón derecho se infartó? No. ¿El corazón derecho se inflamó? No. ¿Le pegó una endocarditis de Lieberman-Sachs, te odio lupus? No, tampoco. Entonces, ¿qué le sucedió? Se fregó por la hipertrofia, córtese de la hipertensión pulmonar, o sea, hubo una insuficiencia cardíaca derecha por culpa del pulmón. Y a eso, queridos niños, se le conoce en el negocio como cor pulmonale. Yo no le puse el nombre, así lo bautizaron. Cor pulmonale, uno de los más tópicos preguntados en los Cenevales. ¿Por qué? Porque desde luego la exposición al tabaco, un problema a nivel mundial, siempre está llevando, o la inmensa mayoría de los pacientes que no tienen un infarto, ni un proceso inflamatorio, ni problema de válvulas, que tienen el problema o disfunción del lado derecho, siempre tiene que ver con la hipertensión pulmonar. Cortesía de que los bronquios, principalmente, que son los que dominan grandes cantidades de vasos sanguíneos, se inflamaron, fibrosaron y a su vez apretaron tanto a los capilares venosos como arteriales, aumentando su presión, aumentándole la poscarga al lado derecho, hipertrofiándose concéntricamente, comprometiendo su diástole y finalmente generando regurgitación o una insuficiencia retrógrada hacia las venas cavas arriba y abajo, empezando con el edema de extremidades y todo lo que la vena cava inferior hacia abajo nos puede mostrar morfológicamente hablando. Entonces, cuando tengas un paciente, y créeme que los tendrás, con cor pulmonar, le dices, está jodido su corazón derecho por culpa de este picarón. Vale, anotado. Entonces, fíjate muy bien, el problema es que como se le va a estar regresando el agua hacia arriba y hacia abajo, va a generar un edema. Y tú y yo sabemos que un edema en todo el cuerpo, o sea, un edema generalizado, recibe un nombre muy simpático que se llama anasarca. Entonces el paciente va a tener anasarca. ¿Ok? La anasarca, el problema es que el paciente va a tener demasiada sangre, mejor dicho, demasiada agua acumulada, incluso se le puede ir a terceros espacios, o sea, puede tener ascitis, puede tener derrames pleurales. El punto es que la sangre o el agua se le va a estar fugando,
se le va a estar fugando definitivamente el espacio intersticial y el anasarca lo va a tener hinchado, lo va a tener congestivo, o sea, lo va a tener abotagado, o congestivo pues. Si a eso le agregamos que los bronquios obstruidos obviamente van a dejar o no van a permitir el ingreso de aire, no solo que salga, sino que no ingrese, la hipoxia o hipoxemia va a ser todavía muchísimo más marcada. Y tú sabes, y yo sé, y si no te lo digo ahorita, la hipoxia que nos dice, bueno, que el paciente va a tener doble problema. Uno, va a tener baja de oxígeno, y dos, va a tener aumento de CO2, también conocido en el negocio como la hipercapnia. Y uno de los síntomas más importantes que nos va a presentar un paciente con hipercapnia definitivamente va a ser la cianosis. Cianos, azul, cis, condición, una condición azulada, precisamente por falta de oxigenación. Por lo tanto, entonces tendríamos un paciente con cor pulmonar abotagado y azulito, precisamente por la falta de oxigenación. Y entonces ahí tendríamos las dos grandes consecuencias de un EPOC. Y todo porque el pulmón se fibrosó, todo porque el pulmón se inflamó. Sí. Oye, pero eso puede pasar de un día para otro. No, es crónico, va a pasar con lo largo de los años. Te va a ir haciendo daño de poquito a poquito, que no lo vas a sentir, que no lo vas a percibir, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo. El pulmón va a perder su capacidad poco a poco de estiramiento, va a perder su capacidad elástica, lo cual, estarán de acuerdo conmigo entonces, que se pierde esta capacidad. Mira, se pierde la compliancia. Cuando hablan de la compliancia, término que le encanta a los internistas decir, no sé por qué, es básicamente que el pulmón perdió sus propiedades elásticas. Ok, oye, ¿y eso es muy malo? Sí. Oye, entonces el pulmón las lleva de perder en todo. Sí. Va a perder territorio para poder hacer la hematosis. Va a encerrar aire que no le va a servir para nada. No se le va a poder renovar el aire con oxígeno. Y encima de eso se le va a restringir la compliancia. Sí. Ok. ¿Y qué era la compliancia? Lo elástico. ¿Qué era? Bueno, el colágeno, por ejemplo, las fibras de colágeno le permiten el estiramiento. La elastina, por supuesto, que es una de las proteínas más abundantes en el pulmón, también va a estar alterada. Otro también, el famosísimo ingrediente del tejido intersticial, el ácido hialurónico. Aparte y encima, se le va a generar o va a tener problema con la contraseña de los estudiantes de medicina, la famosa dipalmitoilfosfatidilcolina. Dipalmitoilfosfatidilcolina. Todos estos ingredientes le ayudan al pulmón a estar elástico y todo eso también se le va a joder, va a perder su compliancia y por lo tanto vamos a tener en el paciente varios problemas. En este punto se le va a ser un problema restrictivo. ¿Cómo que restrictivo? Sí, ustedes saben, bueno, y si no lo saben, el tórax tiene dos movimientos cuando está respirando, cosa que van a ver el siguiente semestre en propedéutica. Uno que se conoce como la amplexión y el otro se conoce como la amplexación. Amplexión y amplexación. Ok, a ojos vista, el paciente, su tórax, cuando tú le dices, ok, quítese la camisa, ¿vale? Digo, sobre todo si está así todo fortachón tipo el toro, el Capitán América, ¿no? Si le quítese la camisa, oye, pero yo vengo por una infección urinaria, sí, qué bueno, quítate la camisa. Ok, vale. Oye, no me da la garganta, quítate la camisa, dije. Ok, entonces ahí le dices, oye, ¿qué? Quitando la camisa, porque quiero ver los movimientos de tu tórax porque eres un fumador empedernido. Ey, respírale hondo, ¿ok? Y tú tienes que ver, en cuanto a la amplexión se refiere, que su tórax se expanda hacia los lados, viendo al paciente de frente. Eso nos daría, o eso nos dictaría que la elasticidad de sus pulmones está lo suficientemente bien para expandirlo hacia los lados o hacia lateral o hacia externo con la antigua nomenclatura de morfología. Y la amplexación lo pones al paciente de ladito y le dices, una vez más, chabón, por favor,
respírale hondo. Y él va a respirar hondo. Y tú viendo al paciente en un plano sagital, o sea, de lado, tienes que ver que el tórax también se expande hacia atrás y hacia adelante. Punto que es la amplexación. Si no lo hace o está demasiado restrictivo, o no lo logra completamente, estamos hablando de un problema de que se perdió la compliancia, de que todos estos componentes elásticos están turulequeados, inflamados y o como avión, cicatrizados. Ok. Oye, ¿qué? ¿Y con eso puedo yo diagnosticar este rollito del EPOC? Sí, puedes, pero también puedes tomarle una radiografía. Ok. ¿Y en la radiografía qué espero ver, profe? Bueno, en la radiografía le vas a ver los pulmones al paciente y los vas a ver manchados de rayas blancas. ¿En serio? Sí, porque posta. Para cuando estén en propedéutica o imagenología, lo que pase primero, les van a decir y los van a poner a interpretar un montón de radiografías. No se sientan mal, chavalos. La inmensa mayoría cuando nos enseñan radiografías no vemos y no sabemos una fregada. Solamente es la repetición tras repetición tras repetición lo que hace que medio distingamos algo. Tal cual. No se sientan mal. Y sobre todo los maestros de imagenología creen saberlo todo, pero créeme, esos son menos médicos que el cuate que vende lotes allá afuera del civil viejo. Pero bueno, no tengo nada en contra de la gente fea que se vaya a estudiar radiología e imagen. Ay, por cierto, aquí hay alguien que estudia o conoce a alguien que tiene ese grado absurdo de estudios, porque voy a hablar mal de ellos. No importa. ¿Quién de tus conocidos es radiólogo? Una amiga, pero tampoco es como Entonces, exactamente, o sea, debió haber estudiado geografía y tal cual. Bueno, entonces fíjate muy bien, acá entiendo. El rollo aquí es que cuando tú y yo tengamos una radiografía en manos, en una radiografía, todo lo que es negro es aire, por eso los pulmones se ven negros. Y todo lo que es blanco es o inflamación, o agua, o pus, o algo sólido como un órgano. Por eso ante una radiografía de tórax, tú siempre vas a ver en el pulmón izquierdo, viendo al paciente de frente, una pequeña mordidita blanca ahí. ¿Qué sería el ventrículo izquierdo del corazón? Precisamente la silueta cardíaca. Puedes ver algunas jorobitas también que vendrían siendo los arcos aórticos, pero también puedes ver al inicio de los bronquios unas cuantas ramificaciones y que luego desaparecen. Ok, porque al principio, precisamente, los bronquios, que son los bronquios principales, son demasiado gruesos, tienen su pared muy gruesa y por eso se alcanzan a distinguir como algo sólido en la radiografía. Sin embargo, ya hacia la periferia o hacia más a las orillas de tu pulmón, tienes que verlo permanentemente oscuro. Pero en una radiografía con EPOC, fíjate muy bien, vamos a ver unas rayitas aquí, unas ramitas acá, unas ramitas acá, unas ramitas para acá. Y tú vas a decir, oye, pero ¿por qué tanta ramita tal cual? O sea, no deberían de llegar hasta allá, las ramitas no podría verlas yo. Exactamente, son bronquios inflamados que se engrosaron y precisamente adquirieron esa apariencia blanca en la radiografía. O sea, están tan hinchados, y acuérdate que parte de la inflamación es el edema, que hizo que aparecieran en la radiografía. ¿Y sabes qué también vas a ver? Un montón de opacidades, mira. Vas a ver un montón de opacidades en todo ese pulmón, como si fueran dedos mugrosos, pero hay blancos, así como los que está poniendo el profe. Así ve la radiografía de un paciente con EPOC. Y esas huellas digitales a medio emblanquecer, profe, que están opacando al pulmón, mira, así lo ves. Esperarías un pulmoncito así oscurito, bonito, cosita bien hecha, porque el negro da elegancia y adelgaza también en las fotos. Pero básicamente la radiografía de un EPOC lo verías así. ¿Qué son todas esas opacidades? ¿Qué son todas esas manchas como neblina blanca, profe? Las cicatrices. Son las cicatrices del parénquima, o sea, son las cicatrices ya del tejido pulmonar. Los bronquios están hinchados y vas a ver tubos blancos tal cual, pero también vas a ver pedacitos opacos tal cual, como neblina, o como niebla, tal cual, o también como se llama en mi rancho, serena. Ok, ¿por qué sereno? ¿Quién sabe? Pero bueno, será... No sé por qué. ¿Alguien aquí del primer mundo religioso que me diga por qué es sereno? ¿Qué tiene que ver eso con la religión? No, nada. Julieta, ¿qué hay en tu termo? No, gracias. Nada, no, gracias porque me tuteaste. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 19, o sea que te gano por... ¿Dónde está? O sea, espérate, son tantos que no estoy haciendo bien la cuenta. 22. O sea, aquí sí que a los 22 años en el 2007, ¿tú naciste en qué? ¿2007? 6. Ok, yo ya había ido a prácticas de gine. ¿En qué hospital naciste? Ay, qué fresa. Entonces no entendí tu parte.
Déjà vu. Entonces aléjate de mi Regina. ¿Cuántos años tienes? 20. Ah, ok, 21. ¿Naciste en él? Ok. ¿En dónde? ¿En qué hospital? En el México Militar. ¿Alguien nació en el sector público? Cállate, lo voy con gracias, no me hagas así. No, pero que me acuerdo fue. Allá voy. ¿Tú también naciste en privado, fresa? Ok. Pero no me acuerdo cuál. ¿Quién más nació en el sector público? ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? ¿Embarazo de alto riesgo? ¿Por qué? Porque soy especial. Nací en el centro médico o UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad. Los que nacimos ahí, incluyo yo, sobre todo los planeados. ¿Te planearon? Ay, qué mal. Eso le resta misticismo. ¿Ali, fuiste planeado? Sí. ¿Fuiste planeado? ¿Tú qué crees? ¿Fuiste planeado, Víctor? ¿Tú fuiste planeado? Sí. ¿Itza, te planearon? No sé, pero esperada sí fue. Menos mal. ¿Cómo hablo? Pues yo espero que sí. Espero que sí. ¿Tú? ¿Jorgito? Salí, güey. Bien, ¿pero a qué le tiras? No sé. Me gustaría preguntarle a los viejos. ¿Tú? ¿Fuiste planeada? Yo creo que no. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas, hija? Fíjate bien, Valeria, tú y yo tenemos el mismo problema. Te voy a decir por qué pienso que yo no fui planeado. Mi hermana grande y yo nos llevamos 11 meses. Fíjate bien, fíjate con las fechas. El primer crío nace al 28 de enero. ¿Ah? Y yo nací el 11 de enero. El siguiente año. O sea, el primer crío todavía no cumplía un año y ya había nacido yo. O sea, mi madre todavía estaba en la cuarentena, seguro. Y se embarazó de mí. O sea, ni siquiera un año. Tal cual. ¿Tú por qué crees que no fuiste planeada? ¿Yo? Pues porque mi mamá estaba muy joven, ¿Qué tan joven? pues como 20 años. Ah, chiquita. ¿Y cuántos años tienes tú? 20. O sea, tu mamá tiene 40, es de mi edad. He tenido primas que se pasan los 14. Pero bueno, muy bien. ¿Eres la primogénita o eres qué? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La del medio? Estamos tres. ¿Es la del medio? Nosotros también. Ok, bueno, es que yo tengo un otro yo. Ok, entonces, ok. Bien por ti, no ser planeado. Y bien por mí también. Sintamos pena por los que sí lo fueron. Te voy a decir por qué. Tu profe que creció complejada en los 90 y teníamos que sentirnos tristes por algo, por lo que fuera. Entonces, mi problema era que yo decía, es que no me planea. Y toda mi adolescencia, primera infancia y juventud, siempre era, no me quieren. No me dieron permiso de ir al cine, no me quieren porque nunca quisieron tenerme mi embarazo que fue planeado y discriminan al único de los hermanos, a los únicos pues que somos prietitos. Entonces, yo siempre crecí con ese rollo de no me quiero porque no me planearon hasta que conocía. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llamaba, era un presidente de Gine y yo le decía encantador porque se parecía al encantador de Shrek. O sea, un cuate que se cuidaba mucho el pelo y todo, y no sé, y luego la jefa de Fernando quería mucho, era como la hada madrina. En fin, él me dice, Master, ¿por qué para todo decía Master? Master, no te sientas mal, y te lo digo a ti, Valeria, no te sientas mal, sus palabras fueron, no te sientas mal por no haber sido planeado. Todo depende de la perspectiva. Una cosa es no me planearon, y otra cosa es, soy producto de una pasión desenfrenada, una calentura, un fuego tan intenso que la lógica, la razón y todo lo que era la decencia no pudo contenerse tal cual y lejos de toda posibilidad. Es nací yo. Así que todos los que no fuimos planeados, fuimos tocados por el fuego. ¿Capichi?
Todo tiene que ver con la perspectiva. ¿Estás de acuerdo? Continuemos entonces. Si dado que estás de acuerdo, ¿entiendes lo que vas a ver en una radiografía entonces? Las opacidades blanquecinas nos van a estar hablando de cicatrizaciones pulmonares, que obviamente la cicatrización es gruesa, la cicatrización es ruda, es sólida, y por lo tanto en una radiografía definitivamente se va a ver de esa manera. Pero, el estudio definitivo para que tú y yo podamos descubrir y describir el estudio tal cual que nos va a definir si el paciente tiene EPOC se llama valoración de la capacidad vital forzada, que va junto y pegado con una medición que se llama volumen expiratorio forzado, forzado en el primer segundo. Sí, en el primer segundo, tal cual. Hola, Cata. Entonces, fíjate muy bien. Este estudio, abreviado por su acrónimo CBFIBEF con un 1 chiquito, es el estudio que tú y yo vamos a pedir en Salud Digna. ¿En serio? Sí, en Salud Digna vamos a pedir así lo ponemos en la solicitud tal cual. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a citar a nuestro fumador estrella, o fumadora, no sé qué haya en este salón, y lo van a mandar a un estudio que se llama espirometría. ¿Cómo? Espirometría. Un aparatito que se llama espirómetro, obviamente, se le va a otorgar al paciente. El paciente va a decir, mira, toma este popotito y vas a soplarle ahorita que yo te diga. Vas a meter, profe, vas a meter todo tu aire, todo el aire que puedas, vas a meter todo el aire que puedas, una inspiración forzada para que tengas un adecuado volumen de reserva inspiratorio que es de 3.000 mililitros y adjunto al volumen corriente serían 3.500 mililitros. Tú vas a meter mucho, todo ese aire. Y cuando yo te diga, profe, saca todo el aire, tú vas a soplar recio, fuerte, bien recio, todo lo que puedas sacar de aire así rapidísimo. Entonces, una vez más, la espirometría tú dices, mete aire, profe. Ponte el tubito en el pico. Ahora sí. ¿Listo? Sí. Ahora. Ok. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esta maquinita, el espirómetro, va a medir cuánto porcentaje del aire que sacaste en el primer segundo. Sabemos por fisiología que la expiración dura alrededor de 3 segundos. Entonces, lo que queremos saber es que estamos de acuerdo que el EPOC es un problema de expiración. ¿Por qué? Por el atrapamiento de aire. El aire sí entra, la inspiración no es el problema. Entra el aire, pero ya no sale por el mecanismo de válvula. Entonces el pleito es la expiración. Ahora, se supone que este espirómetro va a medir o va a captar cuánto porcentaje. Haz de cuenta, tú sacas todo el aire. ¿Cuánto duró eso? 3 segundos. Ok. Entonces el espirómetro va a decir, profe, en el primer segundo de esos 3 que expiraste, sacaste más del 80% del aire. O sea, todo el aire que sacaste está muy bien, salió. Pero en el primer segundo salió la mayor cantidad. Y si tú tienes un espirómetro y generas o haces esta prueba de la espirometría forzada y sacas por arriba del 80% en el primer segundo de aire expirado, felicidades, tu pulmón está bien. No tiene efecto de válvula, no tiene problemas de atrapamiento de aire. Sin embargo, si en el primer segundo sacas menos de 70%, oye, profe, y entre 71 y 79% que se repetiría la prueba tal cual. ¿En serio? Sí, ahorita te digo cómo sería el punto. Pero, una espirometría en la que tú sacas un porcentaje de aire inspirado en el primer segundo que lo avientas es menor del 70%, felicidades, ya tienes un EPOC. Y obviamente, mientras menos porcentaje puedas sacar, más grave va a ser tu EPOC. Por lo tanto, me lleva a invitarlos a que busquen una escala muy simpática que me encanta a los internistas. Insisto, no es tarea. Pero vean, busquen, chequen, nada más por dato cultural, la escala de Gold.
como oro, pues, en inglés. La escala de Gold básicamente es, como a los internistas les encanta clasificar todo, esa escala de Gold básicamente te dice, dependiendo de cuánto porcentaje, menos, vengas con la expresión, va a ser si tienes un EPOC, digamos, leve, un EPOC moderado y un EPOC severo. Obviamente, mientras menos porcentaje saques, más oportunidades tienes de ganar. ¿Qué? La interconsulta con San Pedro, obviamente. O con Virgilio, si es que vas a tocar las puertas del infierno. Que evidentemente por el comportamiento de tu profe, definitivamente va a hacer tocar las puertas de Virgilio, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque yo traficaba sándwiches de atún cuando era estudiante, cuando teníamos estrictamente prohibido no comer aquí. Ahorita tenemos más chance. Mira, Canatendo, por ejemplo, ya se chutó sus chilaquiles y ya está con el mango. En aquel tiempo nos ahorcaban y no de la manera recreativa por comer en los salones, así, cosa fea. Pero no, mis amigos y yo no la ingeniábamos para delinquir. Y como solamente sabíamos hacer atún con mayonesa, tomate y cebolla, pues vendíamos sándwiches de atún a los compañeros envueltos en papel aluminio. Y los contrabandeábamos en plena clase. Pero bueno, en fin. Igual de ser un poquito más estricto, ahora ya es muy buena gente. No, pero igual sigue festejando. Sí. El rollo es que en aquel tiempo se movía más rápido y no se veía. Pasando la palopa, o sea, y tal cual. Pero bueno, el maestro no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo muy bien de él. Muy divertido, solo que en aquel tiempo nos daba clase en el O, porque todo este edificio no existía, eran los vestigios de cuando era veterinaria aquí. Muy de igual. Pero muy divertido. Díganle que yo fui su alumno. No se acuerda de mí, pero soy su alumno. Tal cual. Yo y otro igual de larguchón que yo, pero lacio y blanco, traficábamos con eso. En fin, ¿tienes alguna duda, Canetendo? Aquí el punto, o aquí lo que me gustaría destacar, niños míos, es que el EPOC se le relaciona mucho o se le confunde muy recurrentemente con este problemita alérgico, con el asma. Y ambos son un problema similar, ambos son un problema de válvula, ambos son un problema expiratorio, solamente que en el asma el componente es anafiláctico, mientras que en el EPOC es alérgico. ¿Cómo, profe? Sí, el asma es un problema de alergias, anafiláctico. Ok, entonces en el asma tenemos el pleitecito de que es una hiperreactividad bronquial, patrocinado por las células alérgicas por excelencia. Tú y yo sabemos que los horribles eosinófilos, y si no lo sabes, en algún momento lo verás con patología, por supuesto, los eosinófilos patrocinan mucho de los ataques asmáticos. Pero también no podemos olvidar a esos horrendos mastocitos. Ok, entonces, el asma dice, profe, yo te cierro los bronquiolos. Sí, pero aquí el problema no es el humo del cigarro. Aquí el problema es que estos trabajan de más. Y estos también. Y sobre todo sus drones que están vigilando. O sea, la IgA, inmunoglobulina A, y la IgE, inmunoglobulina E. Ok, el pleito entonces es que en el asma es un rollo alérgico. Nacieron con ese fallo, con esa hiperreactividad bronquial, con bronquios extremadamente delicados que de todo reaccionan y de todo se cierran. ¿Así? Ok, ¿y cuál es el pleito? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el gran quilombo? Bueno, ¿cómo diferenciaríamos tú y yo entre un asma y un EPOC? Bueno, ambos van a tener problema expiratorio. Ambos probablemente en una espirometría, Víctor, te salgan con una prueba de sacada del aire menor al 70%. Solo que para distinguir entre un asma y un EPOC, le vas a decir, profe, ¿qué? ¿Eres asmático? Ay, no sé. Bueno, sacaste menos de 70% al soplarle bien recio al tubito ese. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el punto que sigue? Mira, profe, te vamos a dar un medicamento para los asmáticos, ¿eh? Te vamos a dar un medicamento que está hecho a base de adrenalina. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Adrenalina inhalada? Nah. En el bajo mundo lo conocemos como salbutamol. ¿Ok? ¿Y el salbutamol qué es? Adrenalina, básicamente. Bueno, el problema es, la pregunta es, siguiendo los preceptos de la fisiología, la adrenalina, profe. Adrenalina, ahí está. La cuestión es, ¿la adrenalina qué le va a hacer a los bronquios fisiológicamente hablando? Bueno,
El bronquio nos va a decir, profe, en mis paredes, tú sabes y yo sé, bueno, no lo sé, pero en mis paredes bronquiales, mi músculo liso tiene receptores para responder a la adrenalina llamados beta, ¿ok? Esos receptores beta, que vamos a llamarles meramente beta 2, esos son receptores para la adrenalina. Cuando la adrenalina llegue a esa zona y haga match con el receptor, ese receptor va a hacer o va a lograr que los bronquios se relajen, el músculo liso deje de apretar y haya una expansión. Ok, al haber una expansión, se va a quitar la coaptación de las paredes bronquiales y el aire va a poder fluir. Es decir, está bueno, está inflamado. Pero, al separar, al abrir el bronquio, mejorará la entrada, pero sobre todas las cosas, va a mejorar la salida del aire que está atrapado queriendo salir, así como Sasu. Quiero salir, yo quiero salir. Y Timón dice, yo quiero entrar. Y si no saben de qué estoy hablando, les hace falta ver El Rey León. En fin, entonces, le vamos a dar un chute de adrenalina, la cual funciona en cuestión de minutos y vamos a repetir la espirometría. Si yo soy asmático, a la hora de ponerme los chutes de salbutamol, el porcentaje de expiración forzada en esta prueba espirométrica va a aumentar su porcentaje. Va a decir, oh Dios mío, increíble, que el profe le pusimos el chute de salbutamol y en la primera prueba de espirometría que había tomado, que era el 69%, en la segunda ya con el chute de salbutamol mejoró a 87%. ¿Qué quiere decir? Que tu profe no tenía POC, tu profe tenía asma. Porque con la adrenalina puedes revertir inmediatamente el ataque asmático. ¿Por qué? Otra de las diferencias que distingue al asma y al EPOC, Sebastián, es esto. El asma es a la corta, jaja. Y el EPOC es a la larga, jaja. O sea, el EPOC es crónico. El asma es agudo. Tú tienes un ataque asmático y tus bronquios, ¡pum!, se cierran en cuestión de minutos. El EPOC se tomó su tiempo por años para establecer la inflamación poco a poco por la impregnación cada vez más de moléculas de, digámoslo, el alquitrán, el benzopireno del tabaco. Entonces uno va lento pero continuo y el otro va rápido y agudo. Y así como el asma se establece a la voz de ya, lo puedes revertir inmediatamente a la voz de ya también. El problema es que no vas a poder lograr eso con el EPOC. De hecho, para el tratamiento del EPOC, se utiliza otro tipo de medicamentos, rara vez que sean familiares de la adrenalina. Por ejemplo, fíjate bien, si la adrenalina abre los bronquios, ¿quién los cierra? La adrenalina, que pertenece o es el principal exponente del sistema simpático, tiene una contraparte. ¿Qué sería el principal exponente del parasimpático? ¿Quién es el principal exponente del parasimpático? La acetilcolina. Entonces, fíjate muy bien. Tú una de dos puntos a un EPOC, un asma. O le das algo que se parezca a la adrenalina o le das algo que bloquee a la acetilcolina. Porque la acetilcolina dice, profe, si la adrenalina abre el bronquio, yo acetilcolina lo cierro. Y yo le digo, acetilcolina, no hagas eso. Pues dame algo, profe, que me bloquee. O sea, dame un medicamento que yo me pueda chutar. Adelante, Alexander. ¿Cómo te fue en microbiología? Ah, no, genética, ¿verdad? No, terapéutica. Vaya, ve nomás no le atiné. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? ¿Siempre sí reprobaste? No, estaba bien. Ah, ¿por qué no me sorprende? Pero bueno, en fin, haces bien. Al mundo de los sueños. ¿Dónde está tu tablet? No traes mochila. Ah, ¿no trajiste mochila? ¿Qué le he hecho? ¿Ya de plano tanto descaro nomás venía a dormir? Es que solo tenía esa clase. ¿Solo tenías esa clase hoy? Ujú. ¿Las demás te las cancelaron o qué? No, ¿Hoy nomás tienes esa clase? No manches, pues pásale a tus compañeros qué bloque estás para que se vayan a ese. El siguiente, ¿qué bloque eres? el CESA. ¿6A? ¿De quirúrgicas o de qué? Quirúrgica. Bueno, 6A, váyanse al 6A, ¿eh? Los lunes solamente tendrán una clase. En el segundo espejo. En el primero, ¿cuántas clases tienes de lunes? ¿Todo el día? O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Qué bueno que te saben tus horarios. Ok, bien. Entonces, les presento otro medicamento que también viene en presentación de spray, que se llama ipratropio. Este es un antiacetilcolina, conocido en el mundo de la farmacología como el anticolinérgico.
Entonces, estos medicamentos antiacetilcolina ayudan mucho más a la cuestión del EPOC que lo haría un salbutamol que tiene la adrenalina encima. Ok, vale. Entonces, querido pulmón, tu problema entonces básicamente es la fibrosis, la cicatrización y el proceso inflamatorio crónico. Sí. Que nos va a llevar sin duda a una hipoxemia. Sí. Lo cual disparará la eritropoietina. Ajá. Llevándonos a una policitemia y un riesgo de coagulación. Sí. Nos prolongará la expiración en un intento desesperado de sacar todo el aire que está atrapado. Ajá. Convirtiéndonos en un soplador. Sí. Tanto el enfisema como la bronquitis crónica, ajá, el proceso inflamatorio va a comprometer la resistencia. Sí, generando una hipertensión, por supuesto, comprometiendo entonces al corazón derecho y haciéndolo esforzarse muchísimo más y cayendo en una hipertrofia concéntrica que va a comprometer su diástole. Sí, esa generará una insuficiencia cardíaca derecha que terminará regurgitando o generando una circulación retrógrada por las venas cavas. Sí, aumentando la presión hidrostática tanto de arriba como para abajo. Sí. Nunca me dijiste que iba a pasar arriba, profe. Ok, la cava superior, ¿hacia dónde va? Hacia los brazos. ¿Se me van a hinchar? Se te van a hinchar. ¿Hacia dónde más va? Hacia la yugular, inflándola. ¿En serio? Sí. Y de hecho, ellos tienen tan inflada la yugular que si les aprietas el hígado, la yugular se les abre porque tienes tanta sangre estacionada que si aprietas de un lado, se abotaga del otro. Pero deja tú, ojalá nada más fuera la yugular básicamente extendida así súper abotagada. El problema es que la sangre se sigue regresando hacia la pelota. Sangre contaminada con dióxido de carbono y puede intoxicar al centro de mando y traer problemas desde alteraciones de la memoria, alteraciones del comportamiento, mucho sueño como Alexander, o también obnubilación, letargo, cansancio, convulsiones, coma y deceso. Ok, entonces definitivamente no nos conviene tener la insuficiencia cardíaca derecha por culpa del pulmón porque alguien fumó. No, pues no, exactamente. Lo cual nos lleva entonces, y hablemos de qué podemos hacer para tratar esto. Ok, ¿qué tratamiento le vamos a ofrecer a este paciente? Abreviado TX. Yo te lo paso. Porque estas sillas parecen asientos de acá de los de Viva Aerobús. ¿Te has subido a los Viva Aerobús? Nunca te subas. Porque ahí los asientos están así. Así la gente no cabe. ¿Y yo qué? Mido 1.92. Cuando viajo en el avión, entenderás que tengo que ir así. ¿Ah? Tú dirás, bueno, no hay problema, te has hecho concha. Pero cuando tienes un viaje de 6 horas, todo entumido y luego ya llegamos allá, ya no me puedo desdoblar. O sea, me quedo todo turuleco. O si me desdoblo, camino los siguientes días así. ¿Ah? Y no por la cuestión etaria, sino por la mala posición todo el tiempo. Strawberry. Bien, excelente. ¿Dudas acá, Nintendo? Entonces, el tratamiento básicamente es abrir los bronquios, a ver, con adrenalina. Profe. ¿Qué? ¿En el asma la espirometría puede salir normal? En el asma la espirometría puede salir normal mientras no estén bajo el ataque asmático. Porque los asma, por ejemplo, mientras no se hayan expuesto a un componente alérgico, a colorantes, medicamentos o ácaros, por ejemplo, no tienen el problema de la cerrada de los bronquios, tal cual. O sea, si a ti te hacen una espirometría, tal cual, va a salir normal. Va a salir normal, tendrías que estar bajo ataque asmático. Y tú dices, no, pues hombre, ¿y cuándo me van a hacer esa prueba? O sea, ¿esperar a que tenga un ataque asmático para que me lo hagan? No, se hace una estimulación, tal cual. Una estimulación con un medicamento que es imitador de la acetilcolina, que se llama metacolina, tal cual. Les ponen metacolina para forzarle un cierre de los bronquios, tal cual. Y también en ese momento tomarle la espirometría y hacerle la reversión con un adrenérgico, con un salbutamol, tal cual. O sea, les simulan un ataque asmático, tal cual. ¿Y la radiografía puede salir normal? La radiografía igual. En una persona que no tiene el ataque agudo asmático, pulmones totalmente normales, tal cual. Pero, en una radiografía de bajo ataque asmático, que es también punto muy importante que los vemos en las urgencias, fíjate bien, una radiografía de un asmático no saldría con esas manchas blancas que dijimos, porque no tienen fibrosis, no tienen cicatrización, no tienen inflamación tal cual. ¿Cómo vemos la radiografía de un asmático? En la radiografía de un asmático vemos a los pulmones hiperextendidos. O sea, los pulmones los vemos demasiado inflados.
A los pulmones los vemos demasiado gruesos. Su contorno está demasiado grueso. La pregunta es, ¿cómo distinguimos tú y yo? ¿Cómo te llamas, hija? Alondra. Alondra, qué nombre tan bonito. Entonces, fíjate bien, Alondra. No, de veras, sí, es que son muy bonitos los nombres, en serio. Digo, qué bueno que ahorita no está esta muchacha que no me regaña. Esto me dice a todas las profe. Bueno, si tiene un nombre bonito, ¿pero qué quieres que diga? Se llama amabilidad. En fin. No, se llama cortesía realmente el nombre de Alondra. ¿Sabes qué significa tu nombre? Pues de un pájaro. ¿Cuál? ¿Se llama Alondra de un pájaro? No. Sí, ¿cómo no? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué página de internet o Wikipedia? ¿No he escuchado las canciones de Luis Miguel acaso? De Luis Miguel, el Sol de México. Sí. Claro que me soy, hijo. Ah, pues ahí nombra. De hecho, en la otra vida estoy seguro que fui Luis Miguel. Obvio, porque soy el Sol de México, soy el Sol del Bux. Bueno, fíjate bien, ahí te va. Normalmente en una radiografía, Alondra, tú puedes ver las sombras de las costillas así. Mira, las vas a ver así. En una radiografía normal. O sea, vas a ver su arco anterior. Cuando el pulmón está hiperextendido, porque el asma también atrapa el aire, tú vas a ver a las costillas rectas. La hiperextensión del pulmón y el atrapamiento del aire las rectificó. Otra. En una radiografía normal, en la base de los pulmones, tú vas a ver una pequeña jorobita, una concavidad hacia arriba, que vendría siendo parte de la concavidad de la cúpula del diafragma, cúpula izquierda, ¿sí? El diafragma deberías de ver una jorobita hacia arriba de un lado y una jorobita hacia acá. En un pulmón hiperextendido ves la base del pulmón plano, el diafragma plano o el diafragma abatido. Insisto, normalmente deberías de verla un arquito aquí. Arco, no un arquito. Un arquito aquí. O sea, deberías de ver a los dos pulmones así. Pero, como el pulmón está hiper mega extendido, atrapado al aire, no le está permitiendo al diafragma su movimiento ni su estabilidad morfológica natural. Entonces, diafragma abatido y costillas rectificadas se verían en el asma. ¿Cuál sería la diferencia con el EPOC? Porque el EPOC también tiene aire atrapado. Que en el EPOC verías zonas de fibrosis. Zonas opacas como si fueran un dedazo mugroso blanco, tal cual, que daría vía cicatrización. Y bronquios hacia la periferia, o sea, tubos blancos notorios hacia la periferia de los pulmones cuando no se deberían de notar. Porque mientras más alejados del ilio o de lo medio, estarían más chiquito el calibre y abundaría más el aire que el grosor de sus paredes. Pero como estamos hablando de una fibrosis, una cicatrización, alcanzarías a ver precisamente esas líneas de edema, de hinchazón, de inflamación, cosa que en el asma no vas a ver. Porque como el asma es tan rápido, no da tiempo a la cicatrización. Solamente verías pulmones hiperextendidos. ¿Sí, más o menos? A ver, Sebastián, primera, tiene bien poquita iluminación tu lab. No. Porque yo la que toco, la que descompongo. Voy a agrandarla. Ahí esta no tiene. A ver. Fíjate, la imagen A parece ser que es un... Exactamente. La imagen A se ve una buena silueta. En la imagen B, que es la de abajo, fíjate cómo hacia las orillas de ambos pulmones, tendríamos precisamente esas zonas opacas, como que alguien llegó, como una imagen le llaman la imagen en vidrio despulido, en vidrio opaco, como si estos pulmones fueran los lentes de alguien y yo los tallo con una lija. Así de cuenta se ve esa imagen. Todas esas son zonas de cicatrización, todas esas son zonas de, precisamente, fibrosis. Fíjate que ahorita que veas tú otra vez, junto al corazón, alrededor de la zona del pulmón que está junto al corazón, se ven muchos puntitos blancos, que luego la gente se asusta y, ¡oh, Dios mío, son tumores! No, son bronquios viéndolos de frente, tal cual. O sea, un bronquio de lado se ve así, pero un bronquio visto de frente lo ves como un círculo, ¿ya? Entonces, esos puntitos blancos son un bronquio visto de frente, tal cual. Mira, ahí está el diafragma, tal cual, este precisamente todavía no tiene la hiperinsuflación. O sea, tiene EPOC, pero no tan severo. Tiene cicatrices, tiene fibrosis, pero no un atrapamiento de aire severísimo. O sea, es que son, ¿cómo se dice? Son que cocinan con leña y todavía encima fuman. Mira, ahí abajo se ve un poquito del asa del intestino del colon. Como está lleno de aire, pues obviamente se ve negro.
y en medio la silueta cardíaca. Fíjate bien, en las de arriba, el lado derecho del paciente no se ve tan protruyente el lado derecho de las aurículas y de los ventrículos, y en este de abajo se ve más abombado, una imagen como en gotita pero acostada, pues, pero sí se ve ya que tiene hipertrofia del lado derecho, tal cual. Gracias, acá no entiendo. Una encefalopatía congestiva, también existen las nieblas mentales. ¿Existen qué? Las nieblas mentales. Las nieblas mentales. Descríbenos la niebla mental. Pues había leído que son esas veces en las que, pues, como no llega muy bien el. Exactamente, existen, normalmente se le llamaría demencia, pero no, en estos casos, por ejemplo, de la encefalopatía congestiva es porque precisamente se regresó demasiada sangre hacia la pelota rica en dióxido de carbono y el cerebro empieza a perder funciones. Puede ir desde alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del movimiento, alteraciones del comportamiento, meramente ánimo abatido, hasta lo que se conocería como el delirio. La demencia, ojo, la demencia y el delirio son lo mismo, pero una llegó para quedarse, como las papas sabritas, que es la demencia tal cual, un problema crónico de desgaste del mismo cerebro, puede ser por la demencia senil, por ser abuelito, y otra puede ser por el Alzheimer, una decorticación de la zona del cerebro antes de tiempo. Y como avión, otra es el delirio, o sea, una pérdida igual aguda. La demencia es a la larga, el delirio es a la corta, precisamente por una intoxicación rápida por la hipercapnia tal cual. Delirio y demencia son lo mismo. ¿Qué? Los síntomas, pues, una desrealización, una pérdida de la relación del medio interno con el externo de la conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Pregúntale las 3 esferas, o sea, el tiempo, lugar y persona. Bueno, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Y qué fecha es? Bueno, si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué día es hoy? Seguramente no me van a decir, pero bueno, ahí les dice si es día o si es de noche, tal cual. Lugar, ¿dónde está? ¿En un hospital? ¿Está en su casa? ¿Está en el antro? Donde sea que esté. Y persona, pues, ¿quién es él o quién es la persona que está a su alrededor? Que se supone que conoce, ¿verdad? Que si me dices, oye, ahorita pasa un alumno de acá, ¿quién es ese? Yo, no sé. Pero si me dices, oye, ¿quién es ella? Está Fer. Fer. ¿Itzel? Itzel Fernanda. O Fernanda Itzel. Sí. Ok, vale. Entonces, niños míos, hoy es lunes, hoy se nos va el tiempo más rápido. La siguiente clase será mañana, miércoles. Esta semana no toca Kitsania, ¿verdad? Gracias Dios. Entonces este miércoles, mañana miércoles, vamos a ver problemas suprarrenales. Problemas suprarrenales de que chache demasiado. Estoy hablando de ti, síndrome de Cushing por excesivo cortisol. Hiperaldosteronismo, que no nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque dominamos los electrolitos y el pH. Guiño, guiño. Ajá. Y veríamos la insuficiencia. El famoso síndrome de Addison o la insuficiencia suprarrenal. ¿Qué problema trae que funcione de más tu glándula suprarrenal y qué problemas trae que funcione de menos? Pleito electrolítico, sobre todo pleito de glucosa, grasas y proteínas, tal cual. Cosa que se ve pronto y rápido. Bueno, si no hay ninguna duda, me robaron el borrador la otra vez. ¿Alguien tiene un pedacito de papel? ¡Mande! No, me se esfuercen. ¡Ay, el otro! Los eosinófilos altos en sangre no es específico de asma, ¿verdad? No, no es específico de asma, es específico de una condición alérgica o, en el peor de los casos, de una situación cancerígena que se llama hipereosinofilia, tal cual. O sea que algo le pasó a la médula ósea y a los tejidos linfáticos, estoy hablando de ti, vaso, que empezaron a generar excesiva cantidad de eosinófilos. Una forma de leucemia muy rara, porque básicamente un eosinófilo es un leucocito, una de las divisiones. La leucemia es que demasiado leucos en sangre. Puede haber leucemia linfocítica, puede haber leucemia monocítica, o sea, todas las líneas celulares de los leucos pueden aumentar excesivamente. Y los eosinófilos o hipereosinofilia es una forma de leucemia rara. De hecho, hay un síndrome muy simpático que casi siempre acompaña a esas condiciones que se llama síndrome de Charcot-Strauss, tal cual. Entre ellas son ataques de asma continuos, pero también el problema del eosinófilo alto en sangre, ¿capichi? Pero no es exclusiva. Si usted quiere diagnosticar asma, ¿toma eosinófilos de sangre? Sería uno de los tantos estudios que haríamos para corroborar el diagnóstico, tal cual. La diagnóstico más que nada viene con la prueba de las metacolinas. Las metacolinas y la espirometría. Adiós, Dianita, qué gusto verte. Me saludan tus hermanos. Y bye. Y
Sí. Los eosinófilos, más bien donde quiera que los encuentres, es alérgica. Es alergia. De hecho, hay una condición que se llama rinitis alérgica. O sea, gente que de todo se forma. Gente que de todo ya trae la moquera, la congestión tal cual. Y a esos hay un estudio muy simpático que se llama eosinófilos en moco nasal. Llegas y te encajan un cotonete como en las épocas del COVID y lo llevan al laboratorio y revisan. Si hay demasiados eosinófilos ahí, felicidades, te reportan que sí hay presencia de eosinófilos, cosa que no debería de haber, y tienes un rinítico alérgico. Los eosinófilos también en secreciones bronquiales pueden estar presentes en la gente que no tiene asma, pero hay una condición que se llama hiperreactividad bronquial. O sea, nada que ver con el asma, sino con un alérgeno o alguna condición que específicamente te está relacionando esa hiperreactividad, pero asmático no es. Por ejemplo, la principal causa de la hiperreactividad bronquial son los ácaros. Los animalitos de chiquitos que viven en las cobijas, en los edredones, en las colchas, en las cobertoras. ¿Sabes cómo se te quita una? ¿Cómo le quitas? Hay gente que tiene hiperreactividad bronquial y no es asma, tal cual, sino que es eso. ¿Sabes cómo se les quita a los niños esa condición? Consiguiéndoles una mascota peludita. Mi hermano, el chico, el Gine, era hiperreactivador bronquial. Un asma, o sea, unos ataques asmáticos, pero espantosos. Cuando rescatamos, estamos chiquitos. Cuando rescatamos un gatito de la calle, se le quitó. Y nunca volvió a tener asma ni reactividad bronquial. ¿Sabes por qué? Porque la hiperreactividad bronquial, tanto de la nariz, de las vías respiratorias inferiores, son por esos ácaros, por esos bichitos, que sus secreciones de esos bichitos te levantan la alergia. Él también se enronchaba de todo parecía un mapa, pero en rojo, así tal cual. Y le daban hiperreactividad bronquial. Cuando llegó la gatita, se le quitó. ¿Por qué? Porque los perritos y los gatitos tienen sus propios ácaros. Esos ácaros, como la gatita dormía con mi hermano en su cama y todo, ella estaba pegada con él, los ácaros de los animalitos que no son alergénicos para el ser humano, se le pegan y matan a los ácaros que sí les están... O sea, son envidiosos. Los ácaros de la gatita mataron a los ácaros de mi hermano y lo colonizaron a él. Ácaros que no daban alergia, mataron a los que sí le daban. Por eso cuando siempre tienen mis sobrinitos, esos chiquitos que son súper alérgicos, súper mormados y asmáticos, consiguen un perrito o un gatito y se les quita. ¿Cómo ves? Por los ácaros. Pero bueno, en fin. Por eso voy a borrar ya, Por eso vemos gente que queremos más a los animalitos que a la gente. En realidad. Por eso algunos somos tan empáticos que básicamente deberían decirnos Ace Ventura, como tu profe que tiene 8 gatos y 2 perritos. ¿No? Tal cual. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando ya dejan de ser mis alumnos, está bien, concluyan su carrera de medicina, cuando ya vean cuánto les pagan y enloquezcan, está bien, pero siempre hay que regresar a algo. No ayuden a la gente, al diablo con la gente, ayuden. O sea, ayuden a la gente pues curándola, pues, ¿no? Obviamente. Estudien y diagnostíquenlo y trátenlo. Pero, siempre les pido yo un favor, al menos eso se los pedí a los estudiantes de enfermería, porque siempre decían,